Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy, en Conversaciones Chiquitas, queremos platicarles sobre una leyenda de los nativos americanos navajo, que a la fecha ha sufrido infinidad de variaciones y en muchos casos una exageración. Sin embargo, detrás de todos estos engaños por likes y suscriptores, se encuentran historias documentadas verdaderamente turbias que evidencian la gran posibilidad de su existencia. Hoy hablaremos de los skinwalkers o cambiapieles. Acompáñanos. Un skinwalker sería muy parecido a un nahual en lo que son las leyendas mexicanas, aunque un poco más terrorífico, ya que su existencia implica no solamente la transformación de hombre a animal, sino que son capaces de robar los cuerpos de otros seres vivos y tomar su apariencia. Esto es lo que los hace más escalofriantes. Esta historia proviene de una leyenda de la tribu de los Navajo. Estos son un pueblo que históricamente se dice que cruzaron por el estrecho de Bering hacia la zona norte de América. Inicialmente se asentaron en Canadá y ya con el tiempo fueron emigrando al sur para concentrarse mayormente en las zonas de Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado en los Estados Unidos. En sí, entre los navajos no se permite hablar abiertamente de esta criatura, ya que se cree que esto sería como invitarlos a hacerse presentes. Por eso la leyenda era muy poco conocida hasta mitad de los años 90, cuando se popularizó por el caso del rancho Skinwalker, que tocaremos un poco más adelante. Iniciemos primero hablando de cómo se crea un cambiapieles o skinwalker. De entrada, debemos establecer que esta criatura no tiene nada que ver con habilidades especiales o genéticas de nacimiento ni hereditarias. Es más bien un hecho que se logra a base de rituales que incluyen el sacrificio de una persona querida y cercana, esto con el fin de obtener el poder de hacer este tipo de cambios. La leyenda dice que en realidad un skinwalker es un chamán que por voluntad propia decidió cruzarse al lado oscuro de la magia y convertirse en lo que los navajos llaman un Ye Naldushi. Pero esta decisión no se toma solamente porque sí, como muchos podrían suponer. Más bien, narra la historia que a causa de las conquistas españolas y debido a que esta tribu nunca fue verdaderamente bélica, más bien siempre tuvieron tendencia a la espiritualidad, eran muy apegados a sus rituales y sus creencias, y pues los conquistadores llegaron arrasando, buscando esclavizarles y usarlos para trabajos forzados en la mina y demás. En este tiempo, cuando los chamanes se dieron cuenta de lo que estaba ocurriéndole a su pueblo, se vieron obligados a tomar una decisión muy drástica: realizar los rituales para atraer al Ye Naldushi y así defender a su pueblo. Ellos estaban muy conscientes de que una vez que hacían este cambio no habría vuelta para atrás, ya que se tendrían que hacer muchas cosas que atraerían a los espíritus y había mucha posibilidad de que en el proceso pudieran ellos incluso morir. Se les pasaba por un proceso de dolor y sufrimiento, se les ritualizaba de una manera muy drástica, de forma que sus cuerpos fueran llevados a un extremo que podían ahí quedar en ese ritual. Solamente los que lograban pasar todas estas pruebas iban a adquirir la capacidad de convertirse en el Ye o Skinwalker. La finalidad de este cambio fue únicamente defender al pueblo de los españoles. Así fue que los navajos realmente nunca fueron sometidos totalmente. Incluso cuando México toma posesión de estas tierras, que ya se hace la independencia y todo, este pueblo siguió siendo totalmente independiente y viviendo su día a día de forma normal. Así, en absoluta paz, pasaron un montón de años. Sin embargo, el 2 de febrero de 1848 se firma el famoso Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que México cede una gran cantidad de territorio a los Estados Unidos de Norteamérica, con el único fin de lograr la paz entre ambas naciones. Ese territorio comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes del sur de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Y la frontera internacional se establece en el río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por los daños ocasionados en el territorio mexicano durante la guerra. Aquí digo yo, vaya, pero bueno. Eso es historia. Este tratado provoca que el gobierno de los Estados Unidos comience a desterrar a las tribus nativas que estaban localizadas en todas estas zonas, incluidos los navajo. Se les obligó a dejar sus tierras, a muchos se les desvivió, a otros se les encerró y se hicieron un montón de atrocidades contra ellos como pueblo. Esta situación orilla de nuevo a los chamanes pues a volver a llamar a la skinwalker. Entonces vuelven a hacer los rituales solamente para defender a su pueblo. Y así pasó, al grado de que en 1800
1968 se firmó un tratado entre la tribu y el gobierno. Crea la Reserva del Pueblo Navajo, que tiene una extensión de 70,000 kilómetros cuadrados y está situada en el área que le conocen como el área de las 4 esquinas, punto donde convergen los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Es decir, les regresaron sus tierras. De acuerdo a las leyendas, este fue realmente el motivo del surgimiento del Ye-Naldushi, una criatura tan poderosa que es prácticamente indestructible. Únicamente un chamán sería capaz de lastimarlo. Sin embargo, pues ya que pasa todo esto, la tribu regresa a sus tierras, pero los Skinwalkers regresan también. Estos seguían entre ellos. Alrededor del año 1878 se hizo un consenso entre ellos y se decide que ya no era necesario tener más a los Ye, pues ya habían cumplido su función y entonces ya era momento de exterminarlos. De acuerdo a las leyes navajo, una vez que un chamán se transforma en un Ye, pierde toda su humanidad, por lo tanto no tiene derecho a vivir. A raíz de esta decisión, pues se comienza una cacería y desvivimiento de los Skinwalkers que quedaban, que se dice que algunos de ellos logran escapar y a la fecha han continuado con estas artes mágicas oscuras. En sí, este Skinwalker es un ser lleno de oscuridad, que es capaz de tomar la forma de todo aquello que desee conforme lo requiera cada situación. Particularmente toman la forma de depredadores feroces, cierta tendencia a elegir a los lobos y a los osos. Es muy resistente. Un arma normal no logra dañarle. Solo las armas que son preparadas mágicamente con ciertos rituales podrían lastimarlo. Y se dice que si lo miras a los ojos, podría tomar control de tu cuerpo de una forma temporal. Te hace hacer cosas que están ajenas a tu voluntad. No se puede quedar en tu cuerpo, es decir, no se genera una posesión completa o total, pero sí durante unas horas pues serías presa de ellos. Se dice que en la actualidad existen puntos de reunión donde se enseña a aprendices a controlar y llamar a los espíritus oscuros y se les dice cómo llevar a cabo estos ritos para convertirse en un Ye. Los chamanes ahorita siguen también rastreando estos lugares de reunión con el fin de acabar con esas personas que conocen el secreto de cómo llevar a cabo estas transformaciones y así evitar la multiplicación de estas criaturas. Pero la pregunta sería, ¿por qué alguien querría convertirse en un Skinwalker y perder toda su humanidad? Pues la respuesta es muy simple, por el poder que se puede ejercer al tener este conocimiento. Hay una ambición natural que existe en el ser humano, el deseo de ser superior y tener control sobre otros, y básicamente esto es lo que los motiva. Como decíamos al principio, este es un tema tabú entre los navajos, cuyos representantes han hecho declaraciones en las que han sido muy claros cuando establecen que estas no son cosas que necesiten o deban ser discutidas por personas externas al pueblo navajo en lo absoluto. Sin embargo, algunas cosas han popularizado el tema en las últimas décadas, desde encuentros de la policía tribal con humanos actuando muy extraño, hasta paseantes que han logrado documentar algunos sucesos extraños en los bosques. Hay mucha mezcla también de leyendas, ya que se dice que si andas haciendo un paseo en el bosque, pues no chifles porque esto puede atraer un Skinwalker. Se habla de las trampas Skinwalkers, que estos seres ponen como trabas en los caminos para provocarte y atraparte o hacerte daño. Sin embargo, hay muchas cosas que se mezclan también con lo que es ciertas leyendas del Wendigo, lo que se popularizó, que inició como un creepypasta, que fue Slenderman y todas estas cosas. Entonces se van mezclando, pero en realidad un Skinwalker sería muy complicado identificarlo. Se dice que la única clave serían los ojos. Si tú lo ves en forma humana, sus ojos son muy bestiales, tan desorbitados, muy abiertos, casi no parpadean. Pero si lo ves en forma animal, sus ojos son muy humanos. De hecho, independientemente, aunque son feroces y peligrosos, si los llegas a encontrar es mejor que los encontraras en forma humana porque están más limitados. Sin embargo, si los encuentras en una forma bestial, pues realmente no creo que quede documentación al respecto porque pues son feroces. Entonces hay un desvivimiento seguro por ahí. Es triste, pero es cierto. Es así, muy terrorífico, ¿no? En el año 1996 resurge esta leyenda
una pareja, Terry y Gwen Sherman, quienes adquieren una propiedad en el estado de Utah. Ellos la compran en el 94, pero en el 96 con mucha urgencia estaban buscando venderla lo más pronto posible a un precio ridículo. Lo que querían era deshacerse de esa propiedad, porque aseguraban que desde el principio fueron testigos de una serie de acontecimientos, desde extrañas criaturas como lobos que andaban en dos patas, mutilación de ganado, actividad poltergeist dentro de la casa, extrañas luces en el cielo, entre muchas otras cosas, lo cual pues les hizo imposible seguir viviendo en este lugar. Al tiempo, Robert Bigelow, fundador del Instituto Nacional para las Ciencias del Descubrimiento, que se dedica mayormente al estudio de cosas paranormales, adquirió la propiedad con el fin de estudiar todo lo que estaba pasando ahí. Desde entonces se han realizado infinidad de investigaciones sobre sucesos que ocurren en este lugar. A la fecha todavía no se les ha podido dar una explicación lógica y racional. A este lugar se le dio el nombre del rancho Skinwalker, e incluso tiene una serie, por ahí la pueden ver en Netflix, donde se ve dramatizada algunas de las investigaciones que se han realizado y demás, ¿no? También hay mucha imaginación, sin embargo, todo está basado en hechos reales. Lo poco que los navajos han opinado sobre el rancho Skinwalker es que no necesariamente tendría que ser debido a un Y. Más bien, desde su perspectiva, dicen que puede ser algo diferente lo que se está manifestando en este lugar, y que el hecho de que los Y hagan presencia en esa zona es más bien por algún tipo de agresión directa que hayan sufrido. Se están generando ataques porque los agredieron, al menos eso es lo que dicen, tratando de explicar y de deslindar un poco una leyenda de los sucesos paranormales que ocurren aquí. Y bueno, para cerrar, me gustaría comentarles un relato que nos han compartido. Se los voy a narrar tal cual me llegó. Yo vivo en la zona centro de una de las ciudades principales de México. Para ponernos en contexto, yo uso el transporte público y para llegar a mi casa es necesario que atraviese un estacionamiento grande donde se estacionan los camiones de ruta urbana, donde regularmente hay mucho movimiento a todas horas, aunque en el tiempo de pandemia se veía menos gente en la calle, pues en una de esas noches de cuarentena, al regresar yo de mi trabajo, eran alrededor de las 10 de la noche y como de costumbre iba atravesando ese estacionamiento. Generalmente soy una persona que se cuida más de los maleantes que de los espíritus, así que siempre voy muy atenta a todo lo que pasa a mi alrededor. Esa noche, la primera cosa extraña que sentí fue un escalofrío en la espalda que hizo que se me pusiera la piel de gallina, e instintivamente comencé a mirar a todos lados y aceleré un poco el paso, pero al fijar mi mirada al frente me detuve en seco, porque lo que vi fue muy extraño. Había un perro muy grande justo en medio de la calle donde yo debía girar para llegar a mi casa. Al salir del estacionamiento se hace una intersección de dos calles, va una recta y la otra gira a la derecha. Yo debo girar, pero el animal estaba justo en medio de esa intersección, al centro de la Y que se forma por ambas calles. Por las luces mercuriales yo no logré distinguir raza, ni color de pelaje, ni nada. Solo veía la silueta oscura de un perro sentado sobre sus patas traseras. Pero estamos hablando de que yo estaba a unos 6 o 7 metros de distancia y este animal se veía enorme. Puedo apostar que sentado medía casi mi estatura. Ok, yo soy muy bajita, mido 1,53, pero ningún perro sentado normal que yo conozca me diría eso, al menos no los perros de mis vecinos. De momento no supe qué hacer, me quedé congelada, solamente viendo a este animal ahí sentado inmóvil, y casi les puedo asegurar que esa cosa me estaba viendo también. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el sonido de una sirena de una ambulancia que pasaba por la avenida principal me sacó de ese trance y recuperé la noción de dónde estaba y de qué estaba pasando. Sin darme cuenta, yo ya había caminado y me encontraba casi en la salida del estacionamiento, a unos 2 metros de esa cosa. Me asusté y como pude comencé a orar porque las palabras no me salían. Se me revolvían las ideas, me quedé inmóvil y estaba pensando si regresarme por el estacionamiento y darle toda la vuelta a la manzana con el riesgo de encontrarme con algún maleante, o jugármela y pasarle a esta cosa por un ladito. Repentinamente, y casi me causó un microinfarto, el animal se puso sobre sus 4 patas, se giró y se fue caminando lentamente hacia adentro de la colonia. Y ya de más cerquita, sí pude ver que era muy grande. Lo que hice fue que dejé que se perdiera en la distancia y corrí como desquiciada a mi casa, que estaba a media cuadra. Pero bueno, ya sintiéndome más segura,
adentro me encerré y todo, y después de recuperar un poco el aliento, me di cuenta que eran las 11:47 de la noche. Pasé más de una hora parada en ese estacionamiento. ¿Cómo? No sé. ¿Qué pasó? Tampoco sé. Solo sé que era casi medianoche cuando llegué a mi casa. Esa noche me fui a dormir ya casi a las 2 de la madrugada. Honestamente dormí poco. Toda la noche escuché cómo corrían por la banqueta unos pasos pesados y un ladrido que estaba fuera de mi ventana, ronco y muy grave y como ahogado. No parecía el ladrido de un perro, más bien como una voz humana queriendo imitar a un perro. Y de fondo el resto de los perritos de mis vecinos llorando y aullando. Desde esa noche se comenzaron a ver en mi colonia jaurías de perros que a partir de medianoche corren entre las calles, aullando y ladrando de una forma muy rara, muy antinatural. Lo extraño es que nunca se ven de día. Gracias por leerme. Y bueno, coméntanos tú qué opinas sobre este tema. ¿Tus mascotas alguna vez han actuado de forma extraña? ¿Crees que esto se deba a una posesión de un skinwalker? ¿Has escuchado a tus perros hablando español? Es muy inquietante, ¿no? Pues mientras son peras o manzanas, yo no me pasearía sola por lugares alejados de la civilización, oscuros, boscosos o desérticos, porque como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.